Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, me gustaría recordarles que tenemos una sesión académica cada 2 semanas. Estas se transmiten en Facebook Live, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.códigosepsis.org. Todas nuestras sesiones cuentan con el aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y de Sepsis México, por supuesto. Al término de cada sesión, pueden solicitar su constancia con valor curricular, solamente cubriendo algunos gastos administrativos. Esta les llegará vía electrónica en un lapso de 3 a 5 días. Sin más preámbulos, permítanme presentarle a la doctora Gabriela Gutiérrez Umay. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cirujano general egresado del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y actualmente es jefa de división de urgencias del Hospital General de México. Ella tiene una amplia experiencia en el manejo del tema que vamos a tratar hoy, que es terapia de presión negativa en pacientes con sepsis abdominal. Un tema de mucho interés y de mucha actualidad. Bienvenida, doctora Gabriela, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su experiencia y sé que nos va a quedar muchísimo aprendizaje de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a Sepsis México por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy y compartirles un poquito de la experiencia que tenemos en el Hospital General de México acerca del uso de la terapia de presión negativa en la sepsis abdominal. Brevemente, pues el abdomen agudo infeccioso es una causa común de cirugía de urgencia, siendo la peritonitis secundaria la causa más frecuente. No hay que olvidar que la sepsis pulmonar es la primera causa. Es también una causa importante de fallecimiento no relacionado a trauma en los servicios de urgencias. Esta es una estadística del 2019, sin embargo, podemos ver que de manera muy importante apendicitis aguda y colecistitis aguda son las primeras causas de sepsis abdominal. La causa más frecuente entonces es la apendicitis aguda y es importante no olvidar que son prioritarios el diagnóstico y el tratamiento temprano. En este estudio se reporta 1/3 de apéndices complicadas en los hospitales. Sin embargo, nosotros tenemos hasta un 49% de apéndices complicadas. Esto puede ser porque somos un hospital de referencia, entonces los pacientes nos llegan después de haber visitado otros centros hospitalarios o de haber recibido manejo por algún médico de primer contacto. Esto evidentemente pues, tiene impacto en el tipo de pacientes que nos llegan y el tipo de procedimientos que tenemos que realizar. En el abordaje diagnóstico hay que recordar que en cualquier paciente con sepsis grave, pues es prioritario el manejo agresivo para mejorar condiciones, iniciar los antibióticos empíricos, estudios de laboratorio e imagen de acuerdo a recursos hospitalarios, y es muy importante no olvidar, nunca debemos de retrasar el manejo por tener un estudio de imagen. Laboratorio y gabinete, bueno, pues radiografías simples de abdomen y tórax, a veces con solo esto, o en el caso de la imagen que vemos aire libre subdiafragmático, es suficiente para poder decidir la conducta quirúrgica de un paciente. No requerimos ninguna otra cosa. El ultrasonido pues es barato, es más accesible, sin embargo es operador dependiente, y la tomografía pues para diagnósticos inciertos o cuadros clínicos modificados sería el gold standard. Es el estándar de oro para el abordaje diagnóstico de la sepsis abdominal. Sin embargo, como les comentaba en un inicio, no debe de ser motivo de retraso para el tratamiento quirúrgico de un paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un abdomen agudo franco, séptico, que tenemos que retrasar el estudio de tomografía por disponibilidad o porque hay que darle esquema de Kelly porque es alérgico, pues es preferible llevar a ese paciente de manera temprana a un abordaje quirúrgico. En donde no se cuente con la tomografía, bueno, siempre existe la posibilidad y es mucho más accesible el ultrasonido. Sin embargo, bueno, pues la información que nos brinda es mucho menor que la de una tomografía. El manejo, bueno, pues hay que darle un analgésico apropiado, los antibióticos, como ya comentamos, empíricos en un inicio, hay que tomar cultivos lo antes posible para poder guiar más ese tratamiento, manejo hídrico, aminas, lo que el paciente requiera. Y dentro del manejo quirúrgico, bueno, tenemos la mínima invasión, que puede ser, por ejemplo, un drenaje percutáneo o un abordaje laparoscópico o la cirugía abierta o convencional.
es deseable o prioritario determinar la causa de la peritonitis, drenar todas las colecciones, debridar el tejido necrótico, y es un punto fundamental el control de la fuente. Sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, nosotros siendo un centro de referencia con abdómenes hostiles, en que es muy complicado poder abordar adecuadamente a la cavidad, que es difícil poder determinar el sitio exacto, por ejemplo, de una perforación intestinal en un abdomen de estas características. Siempre debe de procurarse entonces un adecuado control desde la cirugía inicial. De hecho, la primera cirugía es la más importante. Si nosotros realizamos una cirugía completa, el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor que si hacemos procedimientos incompletos o inadecuados. Dependiendo del estado general del paciente y de la causa, tenemos o podemos englobar a los pacientes en 3 categorías. Aquellos pacientes que requieren un control de la fuente de manera inmediata por el alto riesgo de morbimortalidad que conlleva si retrasamos el manejo, por ejemplo, la fascitis necrotizante, las infecciones intraabdominales en aquellos pacientes con rápido deterioro, y el abordaje diagnóstico y la resucitación pues deben de ser simultáneos. Tenemos también el siguiente grupo de pacientes en los cuales nos da un cierto tiempo para poder mejorar las condiciones del paciente. La mayoría de los pacientes con sepsis abdominal entran en este cuadro. Y por último, aquellos pacientes que no requieren, entremos a cirugía de manera inmediata. Por ejemplo, un paciente con necrosis pancreática, un absceso pequeño, podemos hacer un drenaje percutáneo, mejorar condiciones y en un momento posterior hacer otro procedimiento más invasivo. También, y eso es algo que a veces solemos dejar de lado, pero es muy importante, el inicio del apoyo nutricional debe ser lo antes posible. Siempre que podamos usar el tubo digestivo, hay que hacerlo, ya sea con vía oral, sonda nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía, lo que el paciente requiera, pero siempre es preferible mantener ese intestino en adecuadas condiciones. En algunos pacientes tendremos que dar manejo mixto, enteral y completar con parenteral para poder llevar los requerimientos del paciente, o si no es factible, pues bueno, nutrición parenteral total, migrando a mixta o a enteral lo antes posible. Esto va a disminuir muchas complicaciones del paciente. Bueno, pacientes como en este caso, pues no tiene ningún sentido retrasar el manejo, es quirúrgico, estarle dando vueltas y pide el otro estudio, pide la otra tomografía, bueno, pues lo único que hacemos es empeorar el pronóstico del paciente. Dentro de sepsis también existe la cirugía de control de daños, que si bien fue descrita inicialmente para trauma, tiene su espacio en la cirugía de urgencias. Se plantea en pacientes inestables con sepsis abdominal y consiste en una laparotomía abreviada, es decir, entrar a hacer lo mínimo indispensable, pasar al paciente a una unidad de cuidados intensivos y en un segundo tiempo quirúrgico completar el procedimiento que el paciente requiera. Aquí podemos optar por 2 formas. Una es el abdomen abierto y los otros los métodos de cierre temporal. Las laparotomías programadas, eso es al paciente que, independiente de cómo esté evolucionando, cada 24, 48, 72 horas van a entrar a quirófano, hasta el momento que determinemos que esa cavidad está limpia y el paciente es candidato a un cierre definitivo. Todos los pacientes manejados con terapia de presión negativa caen en este grupo, ya que la esponja no debe de dejarse más de 3 o 4 días. La terapia de presión negativa pues, ha sido un parteaguas en el manejo del abdomen abierto. Es un proceso dinámico, adecuadamente indicado y colocado, tiene menores complicaciones que otras versiones para manejo de abdomen abierto, como la bolsa de Bogotá. Y bueno, ¿cómo funciona? Es un material de interfase que va a permitir que se distribuya la presión en toda la herida o en todo el abdomen, en el caso de la sepsis abdominal, causando macro y micro deformación de la misma. Los 4 componentes básicos es la contracción de la herida o macrodeformación, que es muy visible en cuanto se conecta a la máquina, la microdeformación, que son cambios micrométricos que si bien no vemos, favorecen varias cosas que vamos a ver adelante. Remueve el fluido y estabiliza el ambiente de la herida. Los efectos secundarios son los que son deseables. Favorece angiogénesis, neurogénesis, formación de tejido de granulación, proliferación celular, diferenciación y migración. La macrodeformación que les digo es muy evidente en cuanto uno conecta a la máquina,
es la contracción provocada por el colapso de los poros y las fuerzas centrípetas extendidas en toda la herida. Y en el caso, por ejemplo, del abdomen, cuando conectamos a 125 milímetros de mercurio, se contrae hasta 80% de la esponja. Evidentemente, qué tanto se contraiga, pues depende si está adherido a hueso, el grosor de la capa grasa del paciente, la calidad de los tejidos, etc. La succión nos permite retirar el exceso de fluido y en el abdomen, al quitar ese exceso de fluido, se van factores inflamatorios, bacterias, pus, líquido intestinal, todo lo que hay en esa cavidad. La cubierta semioclusiva mantiene el abdomen y las vísceras lo suficientemente hidratadas. Hay que recordar que una asa que se seca, pues también tiene mayor riesgo de adherencias y de fístulas, pero mantiene el nivel adecuado de hidratación, por así decirlo, disminuye el riesgo de contaminación y hace una adecuada interfaz. Los componentes, pues es una esponja de poliuretano, una cubierta de poliuretano fenestrada, que es la que se coloca sobre las vísceras del abdomen para protegerlas, un plástico adherente, un conector, un recolector y la máquina. Y bueno, el motivo de colocar esto es, colocamos nuestra bolsa protectora de vísceras encima de nuestra esponja y esto permite que en todos los sitios del abdomen, en las corderas, en el hueco pélvico, la presión sea la misma y favorezca de manera activa la remoción de todo el fluido hasta el puerto de salida y al recolector. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, una bolsa de Bogotá, que es un método pasivo, esto sí favorece que el abdomen saque todo el líquido que se produce, disminuye el edema de las asas y, bueno, unido a otras cosas, favorezca un cierre completo al final. Hay que entrar a quirófano cada 3-4 días, al menos hasta que encontremos esa cavidad limpia y en condiciones para un cierre. La presión debe de ser entre menos 80 y menos 125 milímetros de mercurio. Usar presiones más altas no nos va a dar un mejor resultado, al contrario, podemos empezar a tener complicaciones. Si el abdomen está muy sucio o hay mucho exudado, hay que utilizar el modo continuo al inicio y después, ya que tengamos controlado esto, bueno, se cambia al modo intermitente. Ideal, si se puede, desde la primera cirugía, colocar la terapia de presión negativa y si esto lo aunamos a una malla de polipropileno simple fija la aponeurosis, nuestro porcentaje de cierre exitoso de la pared va a ser mucho más alto que si no colocamos la malla o que si no colocamos terapia de presión negativa. Los que nos dedicamos a esto sabemos que una de las principales complicaciones del abdomen abierto manejado con bolsa de Bogotá es el gran índice de ventraciones que el paciente va a tener al final. La terapia de presión negativa es muy versátil, incluso en abdómenes hostiles, fístulas, nos permite usar varias técnicas, por ejemplo aquí que utilizamos la técnica del condón de Rivera, aunado a la terapia de presión negativa. En pacientes que además del foco intraabdominal ya presentan una infección severa de tejidos blandos, como en este caso una paciente con una fascitis necrotizante abdominal por una enfermedad diverticular complicada, pues nos permite sacar el estoma a través de la esponja y manejar la infección severa hasta poder hacer un cierre de esa pared. Les digo, nos permite manejos tanto de infección intraabdominal como de tejidos blandos al mismo tiempo en el mismo paciente. Entonces es muy versátil, es mucho menos agresivo. Antes este tipo de cierres eran común, cierres completos de pared en los cuales pues tanto músculo como aponeurosis se lastimaban muchísimo, con resultados además pues muy poco adecuados. Estas suturas tan agresivas pues muchas veces favorecían que el paciente se fistulizara, el dolor del paciente es muchísimo comparado con esto, ¿no? Esto es evidentemente mucho más gentil y con mejores resultados. También, por ejemplo, pacientes con hipertensión abdominal nos ayuda a disminuir el edema y es mucho más, para el paciente, mucho más sencillo y para el familiar verse una esponja negra de esta marca o de azul de la otra marca que levantarse y verse ahí las vísceras abdominales. Además, el colocar terapia de presión negativa, aunque tengamos un abdomen abierto, nos mejora la mecánica ventilatoria comparada con una bolsa de Bogotá. Nos permite hacer cierres dinámicos. Les digo, aquí, por ejemplo, estamos colocando una malla de polipropileno que va a ir sobre
la cubierta protectora, es decir, esta cubierta protege las vísceras, luego colocamos la malla cerrada en medio, encima de nuestra esponja, y cada vez que entramos, abrimos la esponja a la mitad, hacemos el procedimiento quirúrgico que requiera, y podemos ir afrontando cada vez más la malla, como si fuera una técnica de silo para onfalocele o gastrosquisis, y al final les digo, esto nos favorece pues un cierre definitivo de la pared abdominal. En pacientes como en este, ¿no? Que tenemos dehiscencias de heridas asociadas a esta obesidad, que es una presencia cada vez más común en nuestros pacientes, pues nos permite manejar estos estomas tan complicados con mayor facilidad que si los exteriorizamos a través de una bolsa de Bogotá. Los abscesos retroperitoneales, como en la sepsis por abscesos pancreáticos, también nos permite, de esta marca hay que hacer una patita especial, de la otra marca, que es la Aptera, que es una esponja con forma como de araña, podemos cortar una pata y pasarla al retroperitoneo, y nos permite limpiar tanto el retroperitoneo como la cavidad abdominal. Entonces les comento, pues en realidad es muy versátil, siempre va a ser preferible pues utilizar esto a ver abdómenes como esto. Heridas mixtas, por ejemplo, este muchacho con una sepsis abdominal y una hernia inguinal, que la sepsis del abdomen se fue a tejidos blandos a través de la hernia, y en la primera cirugía, bueno, le colocamos bolsa de Bogotá y desbridación del área inguinal. En la siguiente le pudimos colocar su terapia de presión negativa, entró a 2 cambios y después pudimos afrontar esa pared de manera adecuada, y pues el paciente pudo irse a casa de manera más temprana. Les digo, el problema de la bolsa de Bogotá, pues es que tenemos abdómenes pues no estables, el líquido purulento se contiene, quema, perpetúa la infección, el abdomen se congela de manera desordenada. Es un método pasivo, digo, ha sido muy útil, ha salvado muchas vidas, indudablemente, pero si se cuenta con la terapia de presión negativa, pues siempre debemos de darle preferencia a esta última. Ahora, viendo ventajas y desventajas, pues bueno, una bolsa de Bogotá es muy barata, usamos las mismas bolsas de las soluciones o una bolsa cualquiera estéril. Se coloca muy sencillo, una sutura en la piel, no requiere ningún equipo ni vigilancia especial, prácticamente todos los cirujanos sabemos ponerla, pero pues no estabiliza el abdomen, no sirve para controlar la infección, no favorece un mejor crecimiento celular, favorece la presencia de fístulas y bueno, pues el impacto psicológico de verse ahí las vísceras. La terapia de presión negativa sí permite estabilizar el abdomen, hace una interfaz con el medio ambiente, disminuye la carga bacteriana, mejora crecimiento celular, es más cómodo, hay menos dolor, menos mal olor, es más versátil, como ya vimos, se puede utilizar en heridas mixtas, tanto de intraabdominales como de tejidos blandos. En el caso de tejidos blandos en específico, disminuye el número de curaciones. En lugar de tallarle el perineo a alguien 3-4 veces al día, pues bueno, el paciente entra a quirófano cada 3-4 días. Es más caro, sí requiere experiencia y preparación para colocarlo. No está disponible en muchos lugares, sin embargo, ya hay estudios hechos, por ejemplo, por el doctor Rivera de Sonora, el de la técnica del condón de Rivera, que él comparó el manejo de abdomen hostilis fístulas en pacientes con terapia de presión negativa y sin ella, y sí demostró una importante mejora económica utilizando la terapia de presión negativa. Entonces, viéndolo solito es más caro, viendo el global del gasto del paciente, pues vale la pena insistir en que podamos contar con ella en los hospitales. Los objetivos de manejo a corto plazo con la terapia de presión negativa es favorecer el control de la fuente, retirar el material extraño del tejido muerto. Tenemos que verificar que ese tubo digestivo esté íntegro, hay que darle una nutrición adecuada y preparar el cierre. Lo que les comentaba, la técnica de la terapia con malla es muy buena. A mediano o largo plazo, pues intentar consolidar un cierre exitoso. Si tuvimos una fístula o un estoma, intentar restituir el tubo digestivo y evitar secuelas como las eventraciones con pérdida de derecho a domicilio, que les comento es una causa frecuente posterior de abdomen abierto, como en este caso, ¿no? Que todo el contenido abdominal está fuera de la cavidad y que reparar una eventración de estas características pues es altamente complejo. Y en conclusión, pues el manejo de la sepsis debe ser multidisciplinario, debe ser de atención inmediata y prioritaria, no debemos de retrasar por un estudio de imagen y recordar que la clínica sigue siendo fundamental.
La terapia de presión negativa es una herramienta muy útil en el manejo de la sepsis abdominal, tanto en agudo como para prevenir complicaciones a largo plazo, como son las eventuaciones, pero no hay que olvidar que no sustituye el buen quehacer del cirujano, es decir, es una herramienta más, pero no sustituye una técnica quirúrgica adecuada eh, y bien realizada por el cirujano. Y bueno, también recordar que siempre es mejor una lápida blanca que una lápida blanca, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Una ponencia muy interesante, unas imágenes de verdad, pues que impactan para muchos de nosotros que no somos quirúrgicos. Y me gustaría robarle unos minutos más para hacerle un par de preguntas, bueno, serían tres, que nos pueden complementar muchísimo esta gran explicación que nos dio. Primero, me gustaría que nos compartiera si esta presión negativa que está constantemente en la cavidad abdominal del paciente le pudiera generar dolor, disconfort o algo que ameritara ya sea revisión de enfermería, revisión por ustedes o revisión inclusive por médicos de primer contacto. Bueno, la terapia de presión negativa no causa mayor dolor del esperado de un posoperatorio. Entonces, el paciente con los analgésicos que habitualmente usamos para una cirugía de este calibre, muchas veces usamos mezclas entre opiáceos y un AINE, ¿no? Puede ser suficiente. Si un paciente tiene más dolor del esperado, podemos bajar un poco la presión, o sea, en lugar de tener 125, la bajamos a 100 o a 80, pero en términos generales es muy bien tolerada. O sea, el dolor va a ser el esperado por la cirugía, no tanto por la terapia como tal. Y suele manejarse bien con los analgésicos convencionales. Ok. Otra pregunta es, si llegase a haber alguna dificultad con el equipo, no sé, a lo mejor y se traslada al paciente a una tomografía o el familiar está cambiándolo, se baña, etcétera, ¿qué pasa si se desconecta la máquina, si se queda sin energía, si algún cambio del enfermo y esto se desconecta? Se perdería la presión negativa, pero ¿qué pasaría con el paciente? ¿Se pierde lo ganado o qué nos puede decir, doctora? Si el paciente va a ser trasladado a un estudio, se va a meter a bañar, alguna cosa, las máquinas se pueden apagar, no se pierde la presión de manera inmediata, siempre y cuando no se desconecte. Inclusive las máquinas tienen, o los conectores tienen un tapón, entonces puedes desconectarlo un momento, lo cierras de inmediato, el paciente va, se baña, sale, lo vuelves a conectar y no pasa nada. Todas las máquinas tienen batería. Lo recomendable es que estén conectadas siempre para que cuando el paciente se traslade a un estudio o al quirófano, del quirófano de regreso a su cama, pues la batería dure. Son baterías que duran 8 o 10 horas, o sea, tienen un buen margen si uno las tiene conectadas. Y o sea, si se desconecta y se pierde la presión, no es que perdamos todo lo ganado, ¿no? Sí nos da un cierto margen de tiempo para volverla a conectar. Evidentemente, un paciente con una cavidad muy sucia, si nadie se da cuenta, 2, 3 horas, pues va a empezar el exudado a despegar los adhesivos y eso. Pero tendría que ser descuido de muchas horas, vamos. Si es algo así de que el paciente lo cambia, se desconectó, va y nos avisa, se puede, incluso a veces que se llega a desprender de una parte, si es algo pequeño y nos avisan de inmediato, se coloca un SteadyDrape, un Upside o alguna cosa y se puede volver a poner en funcionamiento. Vamos, es algo bastante noble. Todas las máquinas tienen sensores y alarmas que alertan de fuga, pérdida de presión, batería baja, y es muy sencillo enseñar la enfermería y sobre todo que no la paguen por la alarma, sino que nos hablen cuando suene la alarma, eso es muy importante. Muy bien, doctora. Y bueno, esto también nos va a dar pie después a volverla a invitar, sobre todo para a lo mejor hacer un video, se me viene un poco a la mente invitarla para esta capacitación del equipo de las máquinas de presión negativa. Y ya para cerrar, me gustaría preguntarle qué tan frecuente se puede encontrar este tipo de dispositivos en el resto del país. Cada vez hay mayor factibilidad de tenerlos. Yo he ido a dar ponencias en diferentes sitios de la República e inclusive en hospitales como ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud, en muchos lugares ya los tienen. Evidentemente son hospitales de segundo o tercer nivel. Mucho es a veces la gestión de cada hospital.
¿no? Para poder contar con el insumo, pero cada vez está como más accesible. En hospitales privados, pues prácticamente en cualquiera se puede decir que lo hay, y cada vez más es el número de cirujanos de cirugía general, ortopedia, plástica, uroba, que sabemos utilizar la terapia de presión negativa. Entonces, cada vez es más sencillo tener la accesibilidad, y si en algún lugar no lo hay o no saben utilizarlo, bueno, pues siempre podemos apoyarlos, aunque sea a distancia, o buscar algún cirujano que sepa el manejo y que esté más cerca para poder apoyar. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por su ponencia, por su compartir su experiencia en estos casos complicados, por seguir luchando también desde su trinchera contra la sepsis. Y les recuerdo a todo nuestro auditorio que cada 2 semanas tenemos una sesión académica aquí en Sepsis México. Nuestra sesión va a estar disponible todavía una semana para que ustedes puedan verla, revisarla. Y también si tienen alguna pregunta, pues estamos disponibles en nuestras redes sociales y también en el canal de YouTube y en nuestro sitio web www.códigosepsis.org. No olviden tramitar su constancia con valor curricular por Sepsis México y por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia. Doctora, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias por la invitación.